Job capítulo 21, titulamos este capítulo Job sabe también que el impío es castigado. Pero más bien, como hay dos partes o dos secciones en este capítulo, vamos a leer la parte más larga o más importante, las 10 bendiciones del impío, las 10 bendiciones que tiene el impío según Job. Son 10 pasajes, 10 versículos. Vamos a ir leyéndolos salteadamente, según ocurren con el tema. 10 bendiciones del impío. Número 1, los impíos llegan a viejos y se enriquecen. Capítulo 21, sí, verso 7. ¿Quién lo lee? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Hay muchos hombres así, son malos, pero llegan a viejos. Han vivido ricos toda su vida, quizás no han vivido totalmente felices, porque el impío nunca es feliz del todo, pero han hecho una buena vida. Tanto mafiosos como, por ejemplo, se hacen viejos, amontonan cantidades fabulosas de dinero y mueren a veces del corazón, sin ninguna agonía, sin ningún sufrimiento. Al parecer es una injusticia, pero nosotros tenemos que ver lo que la Biblia enseña, que al fin de cuentas lo que más vale en esta vida presente no es acumular riquezas, sino hacer tesoro para la eternidad. Y el tesoro para la eternidad lo ganamos renunciando a los bienes de este mundo y creyendo en Cristo y sirviendo a Cristo en la medida de nuestras fuerzas. Así que puede ser cierto en muchísimos casos, en muchísimos individuos, que los impíos llegan a viejo y se enriquecen, pero después que han muerto, ¿qué? Comienza para ellos una eternidad miserable. Segunda bendición de los impíos, según Job, es que tienen una descendencia inteligente y rica. Verso 8. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Para los antiguos, ver hijos y nietos y bisnietos era una gran bendición y una prueba del favor de Dios. Tener una larga descendencia era señal de que Dios aprobaba la vida de ese individuo. De José se dice que vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos sentarse sobre sus rodillas. Aquí Job dice, sí, hay impíos que tienen hijos que son ricos, inteligentes, sanos, como que Dios los estuviera bendiciendo de todas maneras. Tercera bendición o beneficio de los impíos: viven en casas seguras y no hay azote de Dios para ellos. Verso 9. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sin duda ninguna que una buena casa es una bendición, la tenga el santo o la tenga el impío. Vivir en casas confortables, qué bendición de Dios. Esta casa que tenemos y disfrutamos, ¿no es una bendición de Dios? No somos impíos, somos hijos de Dios. Y creemos que por ser hijos de Dios, Dios nos ha concedido esta casa. Pero también hay impíos que tienen palacios, que tienen habitaciones, casas de 80, 100, 200 habitaciones. De todos modos, sea para el impío o sea para el santo, una linda casa es una bendición de Dios. Y Job lo reconoce y dice que viven en casas seguras y no hay azote de Dios en esas casas. También el ganado de los impíos es bendecido. Leamos el verso 10, a ver, Reina. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Es una bendición para cualquier agricultor, para cualquier criador de ganado, que todos sus animales sean fecundos.
que se multipliquen las majadas. Hay un caso en Argentina, precisamente en la provincia de La Pampa, de un sirio libanés que vino a poblar La Pampa cuando La Pampa era un desierto. El gobierno le dio una parcela bastante grande en el corazón de La Pampa, un desierto en aquellos tiempos, y le dio una majadita de 10 ovejas. Y el sirio libanés se puso a cultivar un poquito la tierra para sacar verduras y dejó que las ovejas se multiplicaran. Y las ovejas se multiplicaron y él sabía que había muchas ovejas ya en su campo. Como 25 años después, un hijo de él que tenía se puso a contar las ovejas y eran 30.000 ovejas de una majadita de 10. Se multiplicaron solas porque el hombre ni las cuidaba ni se preocupaba de mantenerlas sanas, las dejó criar a campo libre, pero se multiplicó su ganado y de 10 ovejas llegó a tener 30.000 ovejas. Un fortunón. ¿Cuánta lana se puede sacar de 30.000 ovejas? Por lo menos como 10.000 toneladas. En fin, así era el impío. Su ganado se multiplica sin él poner ningún esfuerzo en la multiplicación. Sus hijos, los hijos del impío, viven en perpetua fiesta. Versículos 11 y 12. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando, al son del tamboril y de la Cítara. cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Hay hombres que son delincuentes, que son o estafadores, o ladrones, o hombres sucios en los negocios, que tienen hijos buenos. Hay una especie de ley de la compensación. El hombre malo tiene buen hijo y el buen hombre bueno le sale mal hijo. Hay individuos que a veces son traficantes o qué sé yo, y tienen hijos buenos que van a la universidad, que estudian, que prosperan. Parece una injusticia, pero ¿quién conoce los caminos de Dios? ¿Y quién le puede decir a Dios por qué haces esto o por qué no haces aquello otro? Observando la vida, Job se da cuenta que los hijos de los impíos a veces son bendecidos. En fin, Dios sabe todas las cosas y nosotros no. Sexta bendición del impío: que viven en prosperidad y mueren en tranquilidad. Versículo 13. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Descender en paz al sepulcro era una bendición estimada por los antiguos. Morir sin agonía, morir sin miseria, morir en paz en una cama rodeado de los hijos, era una bendición, y es una bendición todavía. Pero morir solo, abandonado, morir de frío, morir de hambre, tirado en un rincón de una calle sucia y oscura, qué terrible desgracia. Y a veces gente buena muere mal y gente mala muere bien. Injusticias de la vida. Cuando lleguemos a la eternidad conoceremos recién el porqué de todas las cosas. Los impíos también rechazan despreciativamente a Dios y no les pasa nada. Versículos 14 y 15. Dicen, pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? El hombre que se basta a sí mismo, el hombre que se enriquece por sus propios esfuerzos, aunque estos esfuerzos sean malos, desprecia a Dios. El hombre que se hace rico con malas artes, con malos negocios, es autosuficiente y le parece que él no necesita a Dios.
Por eso en el libro del Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo que cuando entrara a la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán prosperasen, pensaran siempre que no era porque ellos eran mejores que otros pueblos que estaban siendo bendecidos, que se acordaran de darle gloria a Dios siempre por la capacidad y la facultad que Dios les daba de prosperar. Que no se infatúe vuestro corazón diciendo, mi mano ha hecho todas estas cosas, escribe Moisés en el Deuteronomio, sino que tu Dios es el que te da las fuerzas para prosperar. Y nosotros los cristianos, y especialmente nosotros 4 que estamos empeñados en prosperar y progresar, debemos pensar siempre lo mismo. Es Dios que nos dará la fuerza para hacer todas las cosas. Y algún día Parábola será una realidad maravillosa. Y algún día la producción de casetes con estudios bíblicos y la producción de literatura serán realidades hermosas, pero nunca por nuestros propios esfuerzos, nunca por nuestras propias capacidades, sino que Dios, que ha puesto en nosotros tales y cuales talentos, Él mismo, si somos fieles y si pedimos y oramos, nos va a dar la prosperidad que tanto deseamos. Que no le vamos a llamar prosperidad material, sino un ministerio más amplio para servir a las iglesias. No perdamos nunca de vista que nuestro servicio es a la iglesia de Jesucristo. Y también, indirectamente, a las almas que todavía no conocen a Cristo, a los cuales tenemos que llevarles el Evangelio. Así que no digamos como el impío, no me interesa Dios, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esto sí que es impiedad, impiedad de la buena. ¿Para qué voy a orar? No, yo me hago, esta mano es lo que me sirve a mí. Tenemos un amigo, el hermano Roberto Gasó. Es un hombre que tiene un testimonio interesante. Él era manager de boxeadores mexicanos. Llegó a ganar muchísimo dinero siendo manager de boxeadores. Una vez cuando uno de sus discípulos, Rubén Olivares, había ganado una pelea, Roberto Gasó tenía $20,000 en el bolsillo, $20,000, 1 a 1, cash. Y estaba en un restaurante con unos amigos cenando, después de la pelea, celebrando el triunfo, y un hijo de él le habló de Dios, y Roberto Gasó dijo, Dios, Dios, mi Dios, este es mi Dios, y sacó el rollo de billetes, $20,000, este es mi Dios, el dinero. Una semana después le daba un stroke, y en una semana tuvo 5 strokes, quedó casi mudo, quedó casi paralítico, lo llevaron al Rancho Los Amigos, ese gran hospital para gente traumatizada, y ahí comenzó su recuperación. Se puso a pensar en Dios como nunca había pensado antes, y una madrugada, como a las 5 de la mañana, en su silla de ruedas, se salió, no se sabe cómo, pero pudo salir de la sala del hospital, se fue al patio y mirando al cielo, clamó al Señor Jesucristo que viniera para salvar, y fue convertido en ese momento. Y de allí comenzó la recuperación de Roberto Gasó, su sanidad también. En el día de hoy está perfectamente sano, no se le nota nada de torpeza en el habla, ni en los brazos o en las piernas. Es un hombre totalmente sano y es un hombre creyente. Vino mucho tiempo a la iglesia de Mike a escucharme a mí, porque le gustaba como yo enseñaba la Biblia. Ese hombre, hubo un tiempo en que tenía como único Dios el dinero, ahora su único Dios es el Señor Jesucristo. Pero el impío dice, ¿de qué me sirve orar? Yo me hago rico solo. Es la peor impiedad que hay. Rechazar la oración y la gratitud porque piensa uno que con su propia habilidad, su astucia o su fuerza o inteligencia
está haciendo el dinero que está ganando. Octava cosa, será preservado en el día de la destrucción. Versículos 29 y 30. Saltamos al 29 y 30. ¿Quién lo lee? No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Quizá aquí Job habló con un poco de despecho. No es del todo cierto. En el día de la ira final de Dios, el malo no será preservado. Precisamente el día de la ira de Dios está dispuesto y preparado para los malos, para los impíos. El juicio final no es para los buenos, no es para los mansos, no es para los tiernos, no es para los humildes que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Jesucristo como Salvador. El día de la ira final, el día de la destrucción final, fue preparado primeramente para el diablo y sus ángeles, y después para todos aquellos que siguen los caminos de Satanás. Así que aquí Job no estuvo del todo acertado. Pero sí es cierto que muchas veces, en calamidades generales, como un terremoto, como una inundación, como una guerra, los malos parecen ser preservados y los buenos a veces tienen que sufrir. En fin, son pensamientos de Job y debemos tomarlos tal como vienen. De todos modos, son palabras de Dios. También dice Job que nunca nadie acusará al impío de nada. Verso 31. ¿Quién le denunciará en su cara su camino, y de lo que él hizo, quién le dará el pago? Tampoco es del todo cierto. Muchas veces la justicia divina se tarda, pero Dios puede usar la justicia humana para descubrir al malo y mandarlo a la prisión. Y es cierto que a los malos, a los impíos, a veces hay alguien que les denuncia en su propia cara su maldad. En fin, que Job piensa de que los impíos nunca serán acusados de nada. Y por último, la 10ª bendición que Job piensa que tiene el impío, es que será bien sepultado y le harán un buen funeral. Versículo 32. Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Así que el impío vive mal toda su vida, se hace rico, tiene poder, tiene grandes casas, tiene sirvientes, tiene viajes, tiene paseos, tiene placeres. Nunca ningún juez lo acusa de nada, y todavía al morirse se muere con absoluta paz, se muere en buena salud, y le hacen un gran funeral, y quizá lo entierran en un gran mausoleo. Pero ¿de qué vale estar metido dentro de un cajón de marfil en un sepulcro de mármol si después de muerto uno se enfrenta con el juicio divino? Eso es lo que Job no está viendo en este momento, lo que hay más allá de la muerte. Job está mirando, quizás muchos conocidos de él, amigos de él, está mirando que mucha gente mala la pasa bien, mucha gente mala prospera, mucha gente mala tiene buena suerte, y mucha gente buena sufre. Porque está mirando Job únicamente la vida presente. Él estaba sufriendo en la vida presente y está observando a todos los demás que están viviendo en la misma vida. Pero otras partes de la Biblia nos dicen que lo que más importa es la vida que empieza más allá de la muerte, no la vida que se vive aquí, en este brevísimo paso nuestro sobre este mundo. Pero Job también
piensa que el impío es castigado. Y aquí dice 7 cosas en cuanto a que los impíos también pueden sufrir. Número 1, la lámpara del impío será apagada, verso 17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. La lámpara del impío es la vida del impío. Se le apagó la lámpara, se le murió, se le fue el alma, exhaló el último suspiro. ¿Cuántas veces la lámpara del impío es apagada? Es cierto, el impío y el bueno, todos tienen que morir. Segunda cosa que también va a sufrir el impío, será como paja y tamo, verso 18. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Estos versículos están también en el Salmo 1, cuando dice que el malo, que el impío, será como tamo que arrebata el viento, como la basurita que queda después de la cosecha, que el viento se la lleva. Así que tanto Job como el salmista están de acuerdo que el impío a la larga será como tamo que arrebata el viento, será una nada, se disolverá en la inexistencia. Los hijos del impío sufrirán violencia, verso 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozcan. Acá hay mención otra vez a la justicia o los castigos hereditarios. Los hijos del impío sufren los pecados de su padre. Dios guardará para los hijos de ellos, de los impíos, su violencia, les dará su pago para que conozca. Se supone para que el impío conozca que hay una justicia divina. Cuarta cosa, beberá la ira de Dios, verso 20. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Sí, es cierto, algún día, cuánta gente que hoy tiene los ojos llenos de soberbia, que andan vanagloriosos, engreídos, porque han hecho mucho dinero en la vida, y en este mundo el dinero es un Dios. El que tiene dinero es un hombre grande, y el que no tiene dinero es un miserable, pero algún día beberán la ira de Dios. Quinta calamidad, se le acortarán los días, no vivirá todo el tiempo que debe vivir, verso 21. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Es cierto, a veces Dios también se acuerda del impío para cortarle la vida y hacerlo morir en pleno triunfo. Acá hay una reflexión en cuanto a las desigualdades de la vida. Job, hombre sabio y conocedor de la gente y del mundo, se da cuenta de que hay desniveles, de que hay injusticias en esta vida. Versículos 22 al 25, a ver quién los lee. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Miren ustedes qué expresión fuerte, pintoresca también. Respecto al pobre, morirá en amargura de ánimo sin haber comido nunca con gusto. Nosotros consideramos una gran bendición una buena comida y le damos gracias al Señor por las buenas comidas que nos servimos. Son una bendición, sin duda ninguna. Dios cuida de sus hijos. Pero cuánta gente nunca come bien en todos los años de su vida. Ahora en este mundo hay gente con hambre, gente muriendo de hambre, en países de África, por ejemplo, en Somalia, en Kenia, y en tantos otros países, en Abisinia. Nunca comen con gusto, nunca una comida sabrosa, comen barro.
comen desechos de la basura. Qué gran bendición. Es una buena comida. Hace un rato en la cena mencionábamos las 3 virtudes de una buena comida: una mesa bien servida, una comida bien preparada y una conversación bien llevada. Gracias a Dios porque tenemos eso. Que nunca falta en nuestra mesa ninguna de esas 3 virtudes. Pero ¿cuánta gente comen pan duro, comida rancia, comen lo que recogen de las basuras o lo que tiran en los restaurantes? Así que el rico morirá habiendo comido tuétano. Parece que ya en los tiempos de Job se apreciaba el tuétano, la gordura que está dentro del hueso, el caracú. Pero otros nunca en toda su vida hacen una buena comida. 7ª cosa, pero todos, impíos y no impíos, ricos o pobres, inteligentes o ignorantes, todos yacerán en el polvo y serán cubiertos de gusanos. Verso 26. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. La reflexión amarga de todo hombre pensante en los tiempos de Job. A la larga todo el mundo va a parar al sepulcro y los gusanos se lo comen. En el Eclesiastés hay las mismas referencias. El fin de la vida del hombre, tal cual se vive debajo del sol, es la muerte, y la muerte siempre está identificada con los gusanos. Pero gracias a Dios porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tenemos una mejor esperanza. Bien dice el libro de Hebreos que Jesús es mediador de un nuevo pacto, hecho sobre mejores promesas, con mejores sacrificios. El creyente en Cristo puede tener la seguridad absoluta que será bendecido suavemente en esta vida, y cuando termine su vida terrenal irá a gozar de la herencia eterna. No somos impíos, porque un día el Señor quitó la impiedad de nuestro corazón y nos hizo hijos suyos. Bendito sea el Señor, que por su gracia, no por nuestros méritos, nos ha dado tan grandes bendiciones. Amén y amén.